Doctor Víctor Flores, disculpe la demora. No se preocupe, no se Buenas preocupe. A tardes. tus órdenes, encantado. Buenas tardes. Disculpe, he tenido unos problemas acá, unos inconvenientes técnicos. Lo he tratado de solucionar lo más posible, fue algo improvisado. Nuevamente, las disculpas del caso. Doctor Víctor, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Y bueno, para empezar, he visto yo el año pasado asistí al hemiciclo que usted realizó sobre la energía nuclear que se llamaba Del núcleo al progreso y la verdad me quedé encantado con esta conferencia y para comentarle un poco que luego de asistir a esta conferencia comencé a tener investigaciones, ¿no? Comencé a escribir artículos y uno de esos artículos fue premiado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, quedando en el segundo lugar. Solo le digo para que lo tomes en cuenta sobre este artículo, ¿no? Porque de verdad me inspiró mucho. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Para empezar la entrevista, congresista Víctor, ¿qué avances ve en el desarrollo energético del país actualmente, ¿no? Incluido la energía de origen nuclear? Y lo hemos visto que estamos ahora, justamente en este momento, estamos en una crisis energética, ¿no? En el Perú. Sí, efectivamente. Mire, primero que nada me quiero presentar rápidamente. Yo soy farmacéutico de profesión, químico, farmacéutico, bioquímico. Y aparte de eso, también estudié biología, pero biología no pude concluir porque, bueno, pues concluí más bien el tema de farmacia, ¿no? Le estoy hablando del año 74, 75, o sea, es bastante, del siglo pasado, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, hice muchas investigaciones también por mi cuenta, ¿no? Un poco autodidacta, porque me he dedicado mucho más a la empresa que a la investigación, ¿no? Incluso renuncié a un trabajo universitario porque en esa época también pagaba muy poquito y entonces me convenía más hacer de actividad privada, ¿no? Hay que decir eso porque necesariamente tengo que contarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tuve mucha curiosidad ya desde niño, ¿no? Yo me acuerdo mucho el año 68 más o menos, el hombre llegó a la luna, o 67 me parece que el hombre llegó a la luna, ¿no? Y yo me quedé maravillado, ¿no? Con el hecho de que el planeta Tierra haya sido, digamos, dejado después de viajar, por supuesto, en una nave espacial y había llegado hacia la luna. Incluso en los primeros viajes a la luna, el Saturno 4, el Saturno 3 me parece, eh, orbitaron la luna, solamente orbitaron la luna y regresaron, ¿no? Pero hubo un cohete, me acuerdo mucho, el Saturno 5, que llevó una nave tripulada y pudo amarizar, no, alunizar sería el término exacto, alunizar en el terreno lunar. Estuvo, pues me acuerdo mucho, Neil Armstrong, un astronauta norteamericano, que después han sacado historias, digamos, yo diría truculentas, y también historias de leyendas urbanas argumentando de que nunca llegaron a la luna, y eso es falso, ¿no? Entonces resulta que sí, incluso trajeron rocas lunares que hasta ahora siguen estudiándolas, ¿no? Y eso ha aportado muchísimos conocimientos del espacio sideral. Entonces, eso hizo de que yo realmente me apasione, aparte, por supuesto, de mis temas farmacológicos, de mis temas de terapéutica con medicamentos, me apasione por el tema de la astronomía. Y junto a la astronomía también está el estudio de la física, ¿no? La física nuclear. Y esto le digo porque la mejor manera de entender la astronomía es entendiendo la física. La física es prácticamente el criterio infinito, el mundo, digamos, de la extraterritorialidad del planeta Tierra no se puede entender si no tenemos cálculos físicos que nos digan cómo estamos dentro de la Vía Láctea, por ejemplo, en qué lugar estamos ubicados y cuál es nuestra ubicación dentro del concierto de galaxias, ¿no? Es una cosa realmente enorme, gigantesca, ¿no? Sucede que nosotros hay una foto bien famosa, quiero compartir con ustedes. No sé si me estoy desviando del tema, pero estoy tratando de hacer un poquito de enfoque para que así
Los que le siguen a usted, y lo felicito, es un comentado muy visto, que tiene muchísimos seguidores. Felicitaciones nuevamente por el premio del artículo. Entonces, hay una foto bien famosa. Hay una nave espacial no tripulada que se llama Voyager. El Voyager empezó a salir al espacio hace más o menos 50 años. Y desde hace 50 años está viajando en el espacio sideral, en el infinito del espacio. Está viajando, ya pasó, por supuesto, todos los planetas del sistema planetario solar, ¿no? Todos, Urano, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, etc. Incluso ya pasó la órbita del Sol. Se está dirigiendo a una galaxia cercana. Pero desde un punto muy lejano, tomó una foto de la Tierra. Y la Tierra era solamente un puntito dentro de ese mar negro del espacio sideral infinito, ¿no? Entonces eso, imagínense, cuando yo vi la foto, digo, esto no puede ser, o sea, pero sí, es cierto, las dimensiones, los tamaños siderales en el espacio son tan grandes que algunos planetas, por ejemplo, son 5 veces más grandes que el Sol. 10 veces más grande que el Sol, 50.000 veces más grande que el Sol. Entonces, ahí es donde uno se puede observar de que la única manera de estudiar eso es tratando de ayudarse con la física, porque la física tiene números astronómicos que se pueden cuantificar y se pueden entender mejor, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va, digamos, perdón. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Parece que ahora sí, doctor, parece que hay un usuario de mis seguidores que se ha colado en la conversación, disculpe. Justamente sí, lo que usted tocaba, esta imagen, ¿no, doctor? Sobre este pequeño punto celeste tenue que se ve en esta foto, justo me hace acordar de Carl Sagan. No sé si lo ha escuchado, a Carl Sagan. Ah, claro, Carl Sagan, por supuesto, yo era hincha de Cosmos, una serie de televisión muy antigua, pero muy bonita, muy bonita. Entonces, mire, por ahí va el asunto. El asunto está que ya como químico, yo entendía a medias, la estructura del átomo. Y la estructura del átomo, ¿por qué lo entendía a medias? Porque en esa época, cuando yo me tocó estudiar en la universidad, todavía estudiábamos el modelo de Thomson y de Dalton, ¿no? Del modelo atómico. Pero el modelo atómico viene pues desde la época de Demócrito. Justamente Demócrito fue el que le puso el nombre de átomo. O sea, él creía que después de esa última partícula que se imaginaba, porque nunca logró verla, ¿no? Después de esa última partícula ya no había división. Voy a poner un ejemplo bien simpático. A una salchicha lo cortamos en dos, queda 2 mitades de salchicha. A esa mitad, otra vez en la mitad, y así sucesivamente. Llega el momento en que ya no puedes cortar la salchicha porque ya está muy pequeñita, ¿no? Claro. Eso es lo que él se imaginó. Se imaginó que era algo indivisible. Por eso es que le puso átomo, sin división, ¿no? Eso significa. Entonces, eso es lo que nosotros también estudiábamos en el año 74, 75, ¿no? Estudiábamos ese modelo de Dalton y de Rutherford, y me acuerdo yo perfectamente, ¿no? Incluso había un esquema de una especie de sol al centro y alrededor los electrones, ¿no? Que giraban, ¿no? Hoy en día sabemos que esa imagen no es tan cierta del todo, porque el núcleo del átomo en sí ya es una parte diferente a la corteza del átomo. La corteza del átomo tiene una gran cantidad de electrones, dependiendo del elemento químico, ¿no? Entonces, tiene una gran cantidad de electrones que giran como una especie de nube electrónica. Ya no es esas órbitas que nosotros aprendimos, no, es una nube electrónica que envuelve al núcleo atómico. Un poquito para hacer, digamos, una pequeña introducción, ¿no? En el núcleo atómico están los neutrones y los protones. El protón tiene carga positiva
y el electrón que está fuera del núcleo es de carga negativa. Y el neutrón es un elemento subatómico que no tiene carga eléctrica. Entonces, resulta que en esas investigaciones fueron encontrando que algunos elementos, por ejemplo, vamos a llamar un elemento bastante común, un pedacito de oro, o de repente una sortija de oro que usted tenga, o una cadena, una pulsera. Ese elemento químico, el oro, ¿no? Es diferente a un elemento químico que en la noche brilla. El oro en la noche no brilla, simplemente pasa desapercibido. Pero esos elementos que brillan le llamaron muchísima la atención, por ejemplo, a los investigadores Marie Curie y su esposo. O sea, ¿cómo es posible que haya un elemento que brille sin haber luz, que tenga luz propia, ¿no? Entonces, las investigaciones posteriores, digamos, descubrieron que esos elementos son los elementos radiactivos, ¿no? Uranio sobre todo. Más adelante vamos a hablar solo del uranio y otros más, ¿no? Torio, etcétera. Entonces, resulta que esos elementos químicos, yo diría, voy a cifrar un poquito más, digamos, de manera más asequible, más entendible. Esos elementos químicos que tienen luz propia, justamente tienen una vida propia también. Entonces, esos elementos radiactivos emiten radiaciones gamma, alfa, beta, sobre todo gamma. Entonces resulta que en la investigación, poquito a poquito fueron encontrando de que si bombardeaban con neutrones o con protones esos núcleos, esos elementos químicos, se producía una reacción violenta, una reacción digamos, de sonido y de potencia. Pero aparte de eso, generaba mucha cantidad de calor. Y en eso se fundamenta justamente el hecho de que haya reacciones de carácter nuclear, ¿no? Ese es el fundamento digamos, de la cuantificación de las reacciones nucleares, a veces en cadena, ¿no? Como por ejemplo las bombas atómicas. Es una reacción en cadena, ¿no? Y han habido pues 2 bombas atómicas, Hiroshima, Nagasaki, pero también han habido otras bombas que eran ensayos nucleares. Yo me acuerdo, todavía era pues niño, me parece. Y yo escuchaba y leía en los periódicos que habían ensayos nucleares en la isla de Mururoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día ya los ensayos nucleares se hacen subterráneos, ¿no? Ya no son ensayos, pues, digamos, en medio del mar, ¿no? Sobre todo en el Pacífico, en las islas cerca a Australia o de repente cerca al Polo Sur, ¿no? Porque el Océano Pacífico es el océano más grande que tenemos. Entonces, y aparte de eso, han habido accidentes nucleares. Uno de los más famosos, incluso tiene una película muy bonita, Chernobyl, ¿no? O Chernobyl, ¿no? Pero hay otro accidente nuclear que también es muy importante, el Three Miles Island. Eso fue en Estados Unidos, ¿no? Pero que no fue tan devastador como el de Chernobyl o Chernobyl. ¿Por qué? Porque la nube radiactiva de Chernóbil invadió Europa y cuando se dieron cuenta en Islandia, que es un país muy lejos del punto de donde, ojo, Chernóbil queda en Ucrania, que ahora está en guerra con Rusia, ¿no? Entonces imagínense, desde ahí había viajado la nube electrónica, la nube radiactiva, perdón, y lo lograron captar en países lejanos, ¿no? Por ejemplo, Islandia. Pero no solamente de Islandia, Reino Unido, Francia, España, Alemania. O sea, fue un desastre ecológico terrible, ¿no? Y esa zona de Chernóbil, me acuerdo yo de que fue aislada ahorita debe estar ya aislada más de 40 años. O sea, es una zona donde no es como la frase de Atila, el rey de los hunos, que decía, donde pisa mi caballo, no crece la hierba. No. Sí, poquito a poquito se está recuperando, digamos, la ecología, no es tan dañino que digamos, porque en el camino los elementos radiactivos también van perdiendo fuerza, ¿no? De a poco. Entonces, en conclusión, en cuanto a su pregunta, nos hemos extendido mucho. En cuanto a su pregunta, ¿no? El país, yo creo que tiene la obligación
de caminar hacia el primer mundo, ¿no? Si nuestro país cree, digamos, o así no crea, yo siempre soy, digamos, de la idea de decir que nosotros estamos destinados de manera natural, de manera obligatoria, así no querramos a ser país del primer mundo, porque nuestro país tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer al mundo, ¿no? De tal manera que hoy en día, por ejemplo, me voy a extender un poquito más también por ese lado, porque la actualidad es importante. Hoy en día hay una guerra entre Israel, Estados Unidos con Irán. En ese momento que Israel y Estados Unidos empiezan a atacar Irán, empiezan a consumir minerales, empiezan a consumir explosivos, empiezan a consumir muchos elementos que nosotros podemos suministrarles. Entonces, por ejemplo, el cobre va a volar el precio en poco tiempo más allá. Y no solamente el cobre, el petróleo acaba de subir casi a 100 dólares el barril, acabo de leerlo. Entonces, y nosotros tenemos la obligación de empezar a hacer prospección petrolífera para poder encontrar yacimientos petrolíferos más o menos como el que acaban de encontrar frente a Lambayeque y frente a La Libertad. Una reserva de gas y petróleo impresionante, impresionante. Todavía no está cuantificado, pero es impresionante lo que acaban de encontrar. En conclusión, somos un país que tiene prácticamente microclimas tan adecuados que podemos producir todo el año, a diferencia de países nórdicos o de Europa, donde durante el invierno no producen nada, ¿no? Efectivamente. Entonces solamente tienen 6 meses de sol, y esos 6 meses de sol o 7 meses de sol hacen lo que pueden, pero después no tienen cómo producir los alimentos. En cambio nosotros tenemos, mire, en Huanchaco, en La Libertad, hay un término que se usa hace tiempo, se llama la climática de Huanchaco. ¿Y por qué se llama la climática de Huanchaco? Porque entre el acantilado y el mar hay una especie de invernadero natural. Ahora, eso lo vamos a llevar en grande. La cordillera de los Andes es una cortina, es una espalda, es una pared. Entre la cordillera de los Andes y el mar se repite ese invernadero natural, donde nosotros podemos producir todo el año, 2 cosechas al año, y productos de altísima calidad, porque hoy en día pues la tecnología agrícola también ha caminado a pasos agigantados, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, en el país no podíamos producir arándanos, ni tampoco los espárragos eran pequeñitos, flaquitos, me acuerdo. Hoy en día los espárragos son pues enormes, ¿no? Y los arándanos han crecido de ser como bolitas de así chiquitas que usábamos antes, ahora son bastante grandes, tamaño de una ciruela. Entonces, en conclusión, estamos destinados a ser un país de primer mundo. Y si es así, obligatoriamente estamos destinados a tener que usar la energía nuclear, porque la energía nuclear es la energía más barata. Es la energía que más, de manera más, por supuesto que la inversión inicial es bastante alta, pero una vez que esté en funcionamiento un reactor nuclear, simplemente la energía no es infinita, pero sí es gigantesca, gigantesca, y eso abarata los costos. Y aquí hay un ejemplo que yo siempre pongo, mil disculpas si estoy abarcando mucho, mil disculpas. Aquí hay un ejemplo que yo siempre pongo. Estados Unidos es un país gigante, por supuesto, que tiene 50 estados, 51 estados me parece, pero de 51 estados, ¿no? El promedio es que tiene 100 reactores nucleares, o casi 100 reactores nucleares. Entonces, si dividimos 100 entre 50, más o menos sale 2 reactores nucleares por cada estado. 2 reactores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que ellos tienen pues una energía muy económica, súper económica. Y esa energía lo usan para mover sus industrias. Esa energía lo usan para mover sus máquinas, sus herramientas, etcétera, etcétera. De tal manera que eso les da a ellos la posibilidad de ser un país de primer mundo. Y enhorabuena que así sea, ¿no? Porque siendo un país de primer mundo, prácticamente es el que dirige la política internacional. Hoy en día, sobre todo, está dirigiendo la política internacional. Bueno, ahí me quedo. Y es un punto energético de geopolítica, ¿no? De seguridad nacional. Y justo esto lleva a esta pregunta que le voy a hacer.
que nosotros tenemos un Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? ¿Qué rol debería cumplir el IPEM al desarrollo al desarrollo científico nacional, ¿no? Y explícitamente, ¿no? En el caso de la seguridad nacional para el Perú. Muy bien. Quiero complementar también en la explicación anterior para hacer ver de que no solamente la energía nuclear es una energía, digamos, que debemos tener una predilección, no. También hay la energía eólica, la energía maremotriz o la energía, por ejemplo, solar. Pero por ahí no va el asunto, porque, digamos, el rendimiento, la cuantificación de digamos, del costo de generar electricidad a partir de energía eólica o solar es bastante alto todavía. Y además también se necesitan acumuladores de la energía producida. Y eso todavía no está, pues, totalmente desarrollado. Los acumuladores son las baterías de litio o de litio y otros elementos químicos, pero todavía no le dan la suficiente, digamos, estabilidad ni acumulación adecuada de energía. Incluso en algunos casos esas baterías son riesgosas porque recalientan al extremo de explotar. Hace poco leí que en un auto Tesla, que es eléctrico al 100%, había explotado justo frente en una calle del centro de una ciudad importante en Estados Unidos, creo que fue Manhattan. En conclusión, eso hay que tener en cuenta, ¿no? La energía, es cierto, es bueno, hay que tener acumuladores. Lo que pasa es de que todavía no están desarrollados, no hay una forma de acumular energía para ser usada después, ¿no? Ahora, un día solar dura 8 horas, entonces ahí hay que acumular energía para poder usarla en la noche. En cambio, la energía hidráulica, por ejemplo, es 24/7, o la energía atómica es 24/7. Y aquí también quiero hacer un poquito la distinción entre el uso de la energía nuclear y las otras energías, ¿no? En Europa, con esa ola verde que ha habido en los últimos años a partir de las Naciones Unidas y el programa de la Agenda 2030, prácticamente empezaron a desnuclearizar los países. O sea, había países que tenían 4, 5, 6 reactores nucleares, ahora tienen uno y los otros los han desactivado. Pero hoy día se han visto obligados a nuevamente empezar a invertir en reactores nucleares porque justamente las otras energías no han dado resultado. Es más, una granja solar abarca pues hectáreas y hectáreas y hectáreas, ¿no? Entonces eso quita terrenos de cultivo, quita terrenos que son, digamos, de uso industrial o de uso incluso inmobiliario. Bueno, y así por el estilo, ¿no? Entonces, yendo a su pregunta, el IPEN, yo tengo una relación bastante cercana con IPEN y me encanta porque aquí en el Perú, queridos amigos, tenemos 2 reactores nucleares, ¿no? Ahí hay que hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es reactor de potencia y otra cosa es reactor de uso, digamos, por ejemplo, para producir radiofármacos, productos industriales. Entonces, acá tenemos los reactores de investigación, se llaman. Entonces, esos reactores de investigación están en el IPEC. Uno de ellos me parece que está parado por mantenimiento y el otro sí está activo, está funcionando. Entonces, ojo, ya ha cumplido 50 años y no ha tenido nunca un accidente nuclear, nunca, hasta el día de hoy. Posiblemente han habido algunas emergencias, pero no un accidente nuclear. Eso es algo que la sociedad peruana y la sociedad en total, a nivel internacional, es como que tiene un temor, ¿no? Por ese... Sí, ese justamente fue el leitmotiv para hacer este proyecto de ley, un poquito para explicar a los amigos investigadores incluso y a la gente común y corriente que el hecho de utilizar la energía nuclear, la energía del átomo, no tiene por qué ser un factor de riesgo. Además también en el caso de la energía nuclear hoy en día hay los reactores small, ¿no? O sea, reactores pequeños, que son reactores, voy a poner un ejemplo más o menos del tamaño de un contenedor de tráiler, por decir, ¿no? Entonces, y además son modulares, necesita más energía, agregas un módulo más, un módulo más, un módulo más. Entonces ha cambiado. Nosotros nos hemos quedado con la imagen de que el reactor nuclear es una chimenea gigante, una usina gigante
una nube blanca arriba que es un evaporador. O sea, Sí. mucha gente a veces cree que ese humo blanco que sale es algo que Es pueda algo contaminar el tóxico. medio ambiente. Y Claro. no es así, es un vapor de agua, porque es el efecto del enfriamiento del reactor nuclear en sí, ¿no? Del corazón del reactor nuclear. Entonces, más o menos por ahí ve el asunto. Nuestra relación con IPEN es muy importante porque nos permite conocer qué estamos haciendo en el Perú. El IPEN tiene su sede, donde están los reactores nucleares, en Huarangal, ¿no? Acá en Lima. Ojalá, incluso no es ni siquiera muy difundido, ¿no? En Si Lima. no me equivoco, doctor, disculpe que lo interrumpa. Si no me equivoco, también tienen una planta en Santa Anita, Ate, si no me equivoco, en Lima Este. No sé, sinceramente no sé, pero sí conozco el de Guarangal, he estado en el reactor nuclear, en el corazón, digamos, en el corazón de ese reactor y hemos visto de primera mano una cosa impresionante. Ahora otra cosa más, en la América Latina hay países que han desarrollado su industria nuclear de manera impresionante, uno de ellos es Argentina. Mire, Argentina, yo creo que eso fue más o menos posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial, como usted sabe, los científicos alemanes, primero que nada, huyeron de Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue Albert Einstein, ¿no? Que huyó y se radicó y se nacionalizó incluso en americano. Pero al progresar la Segunda Guerra Mundial y al perder la hegemonía del poder nazi, el poder alemán de esa época, los investigadores emigraron y emigraron en masa a dos países en realidad, a Uruguay y a Argentina. Y ahí empezaron a trabajar también programas, digamos, científicos, ¿no? Por esa razón es que ellos tienen, digamos, hoy en día la industria del uso de la energía nuclear más avanzada en Latinoamérica, incluso ellos ponen reactores nucleares a pedido, digamos. Me parece que están trabajando 2 o 3 reactores nucleares en África y uno en Europa. O sea, es importante decirlo, ¿no? Porque la energía nuclear está a la vuelta de la esquina. Está en Argentina. Y entonces tenemos la posibilidad, y Argentina es, digamos, un hermano país bastante cercano a los peruanos. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de poder intercambiar y poder hacer algún tipo digamos, yo diría una especie de orientación para poder en el futuro hacer un reactor nuclear. Puede ser clásico o puede ser small. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta breve explicación. Y nos gustaría de verdad finalizar con un mensaje de usted para los oyentes, ¿no? Para los jóvenes que están viéndolo ahora. Por favor. Muy amable, muchas gracias. Yo aquí quiero hacer, digamos, una diferenciación entre los jóvenes de ahora y los jóvenes de mi época. La diferenciación está que los jóvenes de mi época sí leían, ¿no? Y leían muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo de las bibliotecas de las facultades donde uno se iba con su carnet de biblioteca y pedía un libro prestado solamente por un día, ¿no? Porque al día siguiente tenía que devolverlo para que otro alumno, otro estudiante también lo utilice, ¿no? Y había una penalidad por no devolver los libros. Hoy en día, lamentablemente, todos los libros, pero no estamos muy mal porque todos los libros están aquí, por si acaso. Aquí están todos los libros. Lo único que hay que hacer es buscarlos, abrirlos y leerlos. Entonces, yo sugiero a los jóvenes en realidad que tenemos que de a poquito volver al hábito de la lectura. Miren, no hay mejor manera de aprender si no es leyendo. Porque después mirando TikTok o mirando pequeños reels, como le llaman ahora, el conocimiento se fija y dura en el cerebro el tiempo que dura el reel. Se va y se ve el conocimiento también. Entonces, no, tiene que haber un sustento para poder grabar ese conocimiento en el cerebro. Entonces, queridos amigos, primero, con respecto al tema, no hay que tener miedo de la energía nuclear. Al contrario, la energía nuclear es para producir energía eléctrica. Eso faltó tal vez aclarar. La energía del átomo que esté al servicio de la producción de energía eléctrica para que la electricidad sea cada vez más asequible
más barata y se masifique de manera tremenda, ¿no? Hoy en día tenemos muchísima cantidad de energía eléctrica producida por reacciones térmicas, o sea, quemando gas o petróleo. Entonces, eso es lo que hay que tratar de, digamos, de ir cambiando paulatinamente, por ejemplo, hacia las hidroeléctricas, ¿no? Pero no siempre es fácil hacer una hidroeléctrica. Entonces, aprovechar todo el conocimiento del núcleo del átomo que tenemos ahora a través de los 50 años del IPEN, y eso hacer que sea posible hacer un reactor nuclear, yo diría, en convenio con Argentina, que es el país que tiene la industria nuclear más avanzada en América Latina, y hacer un reactor nuclear, por ejemplo, para Iquitos, o también un reactor small, ¿no? Un SMR, para, así se llama por sus siglas en inglés, Small Reactor Nuclear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en Iquitos, no sé si ustedes saben, pero la energía es absolutamente térmica, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de petróleo que se está quemando ahí, pero yo no lo digo porque se contamina el medio ambiente, no, 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 ese es otro tema que más adelante podemos desarrollar si ustedes quieren. O sea, yo no creo en el cambio climático, por ejemplo, y lo puedo sustentar. Yo no creo tampoco en que estamos contaminando el medio ambiente con CO2. Y por una razón bien simple. Y eso le dejo un poquito como para reflexionar. El CO2 del medio ambiente es el alimento de las plantas. A partir de CO2, mediante la fotosíntesis, las hojas producen carbohidratos. O sea, en criollo, a partir del CO2 y las hojitas, ¿no? Y el proceso de fotosíntesis, se produce la papa, la yuca, el camote, el azúcar, etcétera, el arroz. Entonces, no hay que tener miedo al CO2, al contrario, hay que saber utilizarlo, ¿sí? Entonces, mi mensaje final es, jóvenes, por favor, un poquito como se dice, acá están los libros, ya no están en, como se dice, en las bibliotecas, los libros están acá ahora. Perfecto, utilicémoslo. Yo recuerdo una anécdota que le voy a comentar. Como no había mochilas en esa época, increíble, ni mochilas había, eso es un invento ya más moderno. El libro lo llevábamos bajo el brazo. El libro, pero un libro gigante, un libro así, gordazo, ¿no? Se llevaba debajo del brazo. Y me acuerdo que los amigos bromeaban. A ese ritmo, tu axila se va a volver erudita. Axila, no, pero yo digo axila porque es un término bastante técnico. Decía el sobaco ilustrado. Ya, el sobaco ilustrado. Muy buena, muy buena. Muchas gracias, doctor congresista Víctor. Y le voy a robar, para terminar esta transmisión, le voy a robar la frase que usted dijo en el hemiciclo de Nunca Progreso. Nada en la vida debe temerse, solo debe entenderse, de Marie Curie. Perdón, no le escuché muy bien. Le voy a robar la frase que usted mismo dijo en el hemiciclo en el Congreso, que dice así: nada en la vida debe temerse, solo debe entenderse. Ah, bien, bien, excelente, excelente. Es una frase que a mí me encanta porque si nosotros no entendemos, vamos a tener miedo. Pero el día que entendamos, dejamos de tener miedo. Así es. Muchas gracias, doctor. Espero volverlo a ver, la verdad, y tener esta conversación, ¿no? Sobre ciencia y cultura y sobre sus proyectos. Muchas gracias, Víctor. Muy amable, muchas gracias, muy amable.